Bueno, Nico, no sé si querías hablar de algo en particular, pero te quería plantear antes de entrar en otros temas una cuestión. La presidenta habló, la última cadena nacional, planteó un argumento que lo venimos escuchando prácticamente desde el año 2008. Un poco el después. mundo se ha caído y la Argentina está afectada por esa caída internacional. Bueno, yo creo que ese es un discurso muy conveniente elegido por Cristina. Cristina, cuando termine su actual mandato, le va a entregar al próximo presidente una economía del mismo tamaño que tenía cuando ella asumió en diciembre de 2011. Es decir, una economía que no ha crecido, con una población que creció 5%. Estamos hablando del periodo 2011 hasta ahora. Así es. Una economía que no creció, donde los salarios cayeron 5%, en términos reales, subieron en dólares, pero cayeron en términos reales. Eso es lo que le está poniendo presión, ese atraso cambiario, le está poniendo presión al modelo porque consume reservas. Y la realidad es que el mundo no se ha caído, Carlos. El mundo está creciendo, recuperándose de la crisis financiera, que ciertamente fue muy profunda, al 3% anual, donde los países emergentes crecen al 4%, los países avanzados están creciendo al 2% anual, y nuestra región, la región donde vivimos, también crece al 4%, con una distinción muy grande entre lo que es la costa del Pacífico y la costa del Atlántico. Países como... Promedio 4% América Latina. Sí, sí, con Ecuador y Bolivia creciendo al 5% en un esquema muy liderado por el crecimiento del tamaño del Estado, pero cuidando el equilibrio fiscal. Es decir, le suben los recursos, suben el gasto, no cierran la economía, no hacen cepo y tiene un esquema realmente con mucha injerencia del Estado, pero muy exitoso en términos de crecimiento. Bolivia y Ecuador. Bolivia y Ecuador. También en el Pacífico, Chile, Perú y Colombia, tres economías muy abiertas con el crecimiento liderado por el sector privado, que crecen Perú al 5 y pico, Colombia al 4, Chile este año al 3, pero venía al 4, en economías muy ordenadas con muy baja inflación, y todo el Pacífico... Y en alguna medida afectada también por el precio de las commodities. El cobre en Chile, la minería en Perú, el petróleo en Colombia, bueno, digamos, tampoco es que el mundo no las tocó. Ocurre que estas economías han creado soberanía monetaria y han ahorrado y tienen una moneda muy sólida que en las épocas de vacas flacas, en términos de los precios de sus exportaciones, la devalúan y con eso mantienen estable el nivel de actividad y pueden seguir creciendo. Yo te hablaba del Pacífico y puse a Bolivia dentro de esas economías. No tiene salida al Pacífico, sí, pero... Se va a discutir, se está discutiendo la salida al Pacífico. Pero bueno, yo ya le di la salida al Pacífico. Y ahora están esperando al Papa a ver si dice una palabra sobre eso. Y yo te hablaría ahora del modelo del Atlántico. Argentina, Brasil, Venezuela. ¿Qué es? ¿El agua será? ¿Será el agua? La temperatura del agua, ¿no? En el Pacífico se dan un baño de agua fría y se vuelven responsables. Una característica de Argentina, Brasil y Venezuela ha sido el fuertísimo deterioro fiscal en los últimos años, ¿no? En Venezuela, con un déficit fiscal de 20 puntos del producto, gigantesco, enteramente financiado con emisión monetaria. En el medio, Argentina, con un déficit fiscal ya casi de 6 puntos del PBI, muy grande, financiado mitad con deuda que coloca el Banco Central, puchereamos un poquito en los mercados internacionales, la mitad emitimos, la mitad colocamos deuda, y Brasil, que es en el extremo de los países que han deteriorado mucho sus finanzas públicas, básicamente se financia con deuda, pero ahora ya tiene muchísima. Y entró en un ajuste fiscal severo. Entró en un ajuste fiscal severo que nos anticipa probablemente alguna de la medicina que va a tomar la Argentina. Un día vamos a hablar específicamente de eso, que es cómo Brasil hoy puede ser un espejo que adelanta para lo que va a ser el 2016 de la Argentina. Así es. Pero es otro tema. Entonces, el mundo no se ha caído, el mundo funciona. España, el modelo elegido por Cristina para mostrar cómo la austeridad no funciona y lo que funciona... Acordate que cuando se estatiza YPF, sí, en el famoso discurso kilométrico en el Senado de Axel Kicillof, él le daba consejos a Rajoy, sí, hablando de España, respecto de lo que había que hacer y que el ajuste que había elegido Rajoy no era
el camino para la recuperación de la economía española? Bueno, hoy España está creciendo al 3%. España en 2015 está creciendo al 3% anual. Por supuesto, recuperándose de una crisis muy profunda, pero hoy España está creciendo al 3% anual. Esto es muy interesante, Nico, porque en alguna medida la hipótesis central de toda la administración Kirchner desde el 2011 para acá es que se había clausurado la posibilidad de que el mundo fuera liderado por Estados Unidos y Europa. Sí. Y en Kicillof eso era explícito, digamos. Europa se terminó con esta crisis. Y hay que mirar a otros ejes, digamos, Rusia, China, otro experimento. Europa creciendo al 2%, como está creciendo este año, es equivalente a un crecimiento de 3% de la Argentina, dado que la población en Europa no crece. Entonces, como la Argentina crece al 1% anual, un crecimiento de Europa del 2% es un crecimiento realmente bastante robusto. Ahora, vos me hablás de Kicillof. Y Kicillof asume su posición en el Ministerio de Economía en octubre de 2013. Sí. Y si medimos a Kicillof específicamente, desde su asunción, la economía se ha contraído 3,5%. 3,5%. Sí, los salarios 7% en términos reales, la venta de autos ha caído 40%, la venta de cemento ha caído 15%. O sea, Kicillof va a pasar a la historia como un gran ajustador. La pobreza no la medimos, de eso no podemos hablar, porque la ha dejado de medir Kicillof. Ahora, es realmente inversamente proporcional al poder que está tomando Kicillof en esta administración a los resultados que está obteniendo. ¿Y eso a qué se debe, pensar? A que el mundo se ha venido abajo, entonces acá no estamos tan mal. Si el mundo se vino abajo, lo que está haciendo el chico Kicillof en realidad no es tan malo, ¿no? Entonces, ¿será que Cristina se cree lo que dice al final? Yo creo que sí, que cree lo que dice y que tiene una explicación consistente en sí misma, digamos. Si partimos de la base de que la Tierra es cuadrada, las conclusiones después que voy a sacar sobre la hipótesis de que es cuadrada pueden ser coherentes dentro de su propia lógica. Ahora, la Tierra es redonda. La Tierra es redonda. La Tierra es redonda y el mundo está creciendo, están creciendo los países avanzados. Ahora, ¿cómo pensás que va a enfrentar este panorama un gobierno engendrado por este gobierno en octubre, si es que gana, supongamos, Scioli o Randazzo? Mira, Carlos... ¿Le van a tener que decir a la gente que Cristina se equivocaba o por un tiempo mantenemos la ficción? Cuando este gobierno, en 2011, vos acordate que antes de cada una de las elecciones de Cristina, el sector privado se ilusionaba con que ahora viene el cambio, ¿no? Va a subir las tarifas, va a arreglar con el Club de París. Sí. Y nunca ocurría. Y la realidad es que en 2007 y por algunos años más, la toma de decisiones del gobierno, digamos, tenía que estar condicionada para ir al ajuste pensando en el mediano plazo. Es decir, si el gobierno tomaba medidas correctivas, era pensando en que no nos pase esto que nos está pasando ahora. Hoy ya nos está pasando. Entonces, esta economía no genera réditos políticos como la que generaba la de 2007, 2008, 2009, 2010, sino que genera costos. Es una economía... Este es un problema para el que viene. Entonces, el que viene, digamos, tiene que corregir ya no pensando en el futuro. No necesitamos un estadista, ya no necesitamos a Churchill que piense en 5 años para adelante, sino que necesitamos un tipo que piense que en 2017 tiene elecciones de medio término, que tiene que ganarlas para tener mayoría propia en el Congreso y para poder ganar aparte en el 2019. Y entonces, digamos, quien tome las riendas de la economía en 2016, digamos, va a corregir gran parte de estos desbalances, no porque sea un estadista, sino porque es un político, ¿no?